No existen casualidades en las cosas de Dios. Dios es sabio, Dios sabe cómo, cuándo y por qué hace las cosas. Nosotros haríamos bien en discernir, en reflexionar y meditar el porqué de las cosas y el para qué de las cosas que nos rodean y de todo aquello que nos sucede día a día. En esta misma semana, año 2022, mes de marzo, se cumplieron 2 años que en la Ciudad de México se localizó a la primera persona infectada por coronavirus. Entonces, en el mes de abril fue cuando comenzó a cerrarse toda la actividad pública y fue cuando pasamos esos tiempos tan difíciles de principios de la pandemia, cuando iba a ser la Semana Santa, a principios de la Cuaresma. Qué importante es saber que no fue casualidad que en ese momento comenzara a nivel mundial más fuerte a manifestarse esta pandemia, este virus tan peligroso y tan contagioso que paralizó al mundo entero. No es casualidad que en este año 2022 se esté desatando una terrible guerra en aquella zona de Rusia contra Ucrania. No es casualidad que estamos entrando en Cuaresma y el conflicto está creciendo, se está elevando, está causando muchas muertes, mucha tristeza y mucho dolor en el mundo. No es casualidad. Haríamos muy bien en entender los tiempos y los signos de parte de nuestro Dios. Lo que está sucediendo en estos momentos, que en Cuaresma, en este año 2022, y en Cuaresma, hace 2 años, comenzó el virus y ahora comienza una guerra. Nosotros debemos escuchar el mensaje de la Cuaresma, el mensaje de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. La Iglesia nos invita a reflexionar acerca de la grandeza del amor de Dios enviando a Jesucristo, su Hijo, a través de la Inmaculada Virgen María, nuestra Madre. Es tan importante entender que no hay casualidades, sino que Dios nos está dando la oportunidad de reflexionar. Decíamos en un video anterior, como a modo de pregunta, ¿qué hemos aprendido de la pandemia? Bien, tal vez muchos quisimos aprender y retener algo de la enseñanza que Dios nos dio. Muchos fallecieron, muchos ya no están con nosotros, muchos quedaron con secuelas más fuertes que otras personas. Sin embargo, nosotros estamos todavía aquí, en este año 2022. Lo que debimos haber hecho como humanidad es haber reflexionado en nuestros caminos, en nuestras decisiones, tanto en lo individual como en lo colectivo. Sin embargo, nos damos cuenta que el egoísmo sigue ahí, que el odio sigue ahí, que los rencores y la maldad todavía están actuando y de una forma salvaje y terrible en este mundo, como si no hubiera habido una pandemia, como si no nos hubiera golpeado fuerte como humanidad ese virus. Es increíble, es muy triste que no hayamos aprendido como humanidad lo que debimos haber aprendido, a estar más unidos, a ser más cercanos, a cuidarnos unos a otros. Mucha gente decía, ya quiero que termine el encierro de la pandemia para salir otra vez a hacer fiestas. Otros decían, quiero ir a pasear. Pero muy pocos dijeron, quiero ir a la iglesia, quiero rezar, quiero juntarme con mis hermanos, quiero que hagamos un rosario todos unidos. ¿Por qué es esto? Porque el alma del ser humano está muy lastimada, está muy herida por tantas mentiras que existen en este mundo, por tanta maldad. Pero también es responsabilidad de nosotros, aunque nos podamos sentir heridos y lastimados en nuestro corazón, es nuestra responsabilidad levantarnos y hacer lo que debemos hacer.
Nosotros fuimos llamados a hacer el bien. Dios nos creó para ser amables, honestos, humildes, sencillos, como nuestro Señor Jesucristo dijo: aprendan de mí, que yo soy manso, tierno y humilde de corazón, y entonces, solo entonces, encontrarán paz para sus almas. Pero debemos aprender de Jesús. ¿Qué haría Jesús en nuestra situación? ¿Qué hizo Jesús en su situación terrible cuando lo arrestaron injustamente? Que todo eso es lo que estamos reflexionando ahora ya desde el principio de la Cuaresma. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Responder como un cordero manso y humilde. Lo que hizo Jesús fue actuar con amor, porque Él nos veía a nosotros libres de la muerte, libres del pecado, libres de la condenación del infierno, y entonces Él nos salvó. Entonces Él actuó aún en la cruz, perdonando a sus enemigos, amando a aquellos que lo ultrajaron, que lo humillaron y que finalmente lo crucificaron. En este año 2022 que está comenzando esta guerra a escalar a niveles terribles y espantosos, debemos ser como Jesús. Jesús en la cruz oraba al Padre, rezaba pidiendo la presencia de Dios eterno. Sin embargo, nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos también rezar, debemos interceder, debemos luchar con las armas espirituales que Dios mismo nos ha dado, con las armas espirituales que María Santísima nos ha ofrecido, como el rezo del Santo Rosario. Debemos consagrar nuestras vidas a nuestro Dios. Debemos meditar profundamente en los misterios de Jesucristo muerto y resucitado, y solo entonces hallaremos paz para nuestras almas. No es casualidad que en estos momentos esté comenzando la Cuaresma y que en estos momentos nosotros entendamos como católicos cristianos que es tiempo de levantarnos del sueño y rezar y pedirle a Dios, interceder por los demás y ser instrumentos de la paz de Dios en el mundo, como dice aquella hermosa oración franciscana: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio lleve yo tu amor. Eso debemos hacer nosotros. Debemos ser instrumentos de la paz de Dios en las manos de nuestro Señor. No es casualidad. Levantemos la mirada, levantemos el corazón a nuestro Señor. Asistamos a la Santa Misa. Sacrifiquemos nuestra vida delante de Dios, entregándole todo lo que somos, todas nuestras fuerzas, toda nuestra fe, todo nuestro corazón, para consolar al que está triste, para visitar al que está enfermo. No olvidemos las obras de misericordia. Tristemente, muchos católicos jóvenes ni siquiera han escuchado hablar de esto. No han escuchado hablar de la doctrina de las obras de misericordia o de las virtudes teologales. Vamos a tratar de estar revisando a profundidad algunas de estas enseñanzas en el canal, porque me parece muy importante que los católicos jóvenes se levanten con las armas debidas, con las armas de luz para derrotar a Satanás y a las tinieblas, para derrotar todo aquello que está en contra de la santidad y del amor de Dios. Así que, insisto, no es casualidad, sino que es un llamado de Dios a sacarnos del sueño, a levantarnos, a que seamos católicos que recemos, que seamos católicos que creamos y que conozcamos muy bien nuestra fe. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir este pequeño mensaje y esperamos que sea de beneficio para todos nosotros y que podamos estar atentos a todos aquellos signos que Dios nos muestra para ayudarnos a despertar. Que viva Cristo Rey y viva María Santísima, siempre Virgen. Gratia Domini nostri Jesu Christi cum omnibus. Amen.